Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y ahí mismo leemos el capítulo 22 y encontramos el contexto de esta palabra. Ya este hombre de Dios está testificando en esta parte de la Escritura lo que le sucedió en su propia vida. Capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo y al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Quiero hablarles acerca del tema testigos de experiencias propias. Un testigo es la persona que está presente en un acto o acción. Nadie puede ser un testigo que no ha visto, que no ha oído, que no ha sentido. Cuando alguien va a donde un médico porque está enfermo, el médico no es un adivino. La persona tiene que decirle: soy testigo que me está doliendo desde hace 3 días tal parte del cuerpo. Eso es ser testigo. Está sintiendo algo. Otro no lo siente. Pero la persona que tiene esa dolencia sabe que así es. Un testigo es alguien que vio, que presenció algo. Usted es testigo de lo que aquí pasa. Aquí hay muchos testigos. Y usted puede testificar afuera a quien le pregunte lo que aquí pasó o lo que aquí pasa. Porque está viendo y está escuchando. Debe ser testigo de una acción también. Hay testigos que no directamente pueden ser contratados para testificar. Sencillamente iban pasando por la calle y vieron que un carro golpeó a otro y se quedan viendo, y ese es un testigo. Él vio.
Todo cristiano, hermano, todo cristiano debe ser marcado. Y no le hablo de una marca superficial, ni le hablo de la marca de la bestia tampoco. Nosotros somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Pero cada cristiano debe ser marcado por un impacto de parte de Dios que sacuda la estructura de su vida, que produzca dentro de esa persona convicciones firmes, claras, que pueda producir una experiencia personal. Qué difícil es hacer orar al que no quiere orar. ¿Y por qué no quiere orar? Porque no siente nada. Usted le puede estar ahí encima y hasta darle con un palo por la espalda y no ora porque no siente. Qué difícil es hacer alabar a alguien que alabe a Dios cuando no siente. La persona no ha tenido una experiencia y no lo puede hacer. No es porque no quiera, es que no puede. Hay gente que dice, aquel no quiere alabar a Dios. No es que no quiera. Quiere, pero no puede. ¿Y sabe por qué? Porque si está cautivo, no puede. No puede. La persona donde está el Espíritu de Dios es donde está la libertad. Si usted tiene el Espíritu de Dios, no necesita nadie decirle que ore. No se queda dormido orando. No se queda allí arrinconado, pasando y perdiendo el tiempo. Ora, alaba, sin decirle alaba. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia. Siente en su vida. Tiene la libertad de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios somos libres. Somos libres. ¿Cuántos son libres aquí, hermano? Usted es libre por la sangre de Cristo. Es libre por la palabra que se establece en su vida. El que no lo hace es que no puede. Y por eso hay que orar por esos que no pueden. Por aquellas personas que no pueden. Gloria al Señor. Porque están cautivos. Y están cautivos de alguna manera. Y de alguna forma el enemigo los cautivó. Y entonces no pueden alabar. Bendito sea el Señor. Esa experiencia, hermano, de parte de Dios, tiene que marcarlo para toda la vida. Tiene que haber algo. Si alguien mete las manos al fuego y se le quemaron los dedos, se le quemó esa mano, pueden pasar los años que pasen, pero no se va a olvidar de esa experiencia. Para él fue una experiencia. Y hay experiencias espirituales que nos han marcado para toda la vida. A Dios sea la gloria. La palabra que leímos nos habla de este hombre que era un perseguidor de la iglesia porque no entendía ni sabía, era un ignorante de las cosas santas
y específicamente ignoraba quién era ese Jesús de Nazaret. ¿Quién es? Por su ignorancia persiguió a los creyentes, arrastrándolos por las calles, llevándolos a las cárceles y haciendo un montón de cosas, matando también porque tenía autorización de los religiosos de su tiempo. Dice literalmente que tenía cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos. Él estaba autorizado por el gobierno y por los religiosos de su tiempo. Así que si mataba a alguien, eso se quedaba ahí. Si los arrastraban y los paleaban en la calle y los llevaban a la cárcel, eso era difícil que saliera, porque estaba autorizado. Pero un día, dice la palabra, que un día iba de camino y aconteció a llegar cerca de Damasco que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz. Y era de día y estaba alumbrando el sol. Y eso es muy importante entender, que la luz que emana de Dios, del cielo, de su presencia, no se puede comparar con la luz del sol. Definitivamente es más fuerte, más potente. ¿Cómo la vio? ¿Cómo puedo yo ver una luz en pleno día con el sol alumbrando y que haya otra luz que sobrepase el poder, la fuerza? Esto es lo que él está contando. Cayó al suelo, cayó a tierra. Algunos dicen que cayó de su caballo. Aquí no habla de caballos. Aquí dice que cayó a tierra. Y una voz del cielo decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí empieza la experiencia de su vida. Dice que él, temblando, verso 6, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él había escuchado el nombre de Jesús de Nazaret, pero perseguía a todos los que le servían a él y pensaba que estaba en la verdad, pero estaba equivocado, extraviado, engañado. Pero ese día se le revela el Señor y le da una experiencia extraordinaria. Él había oído muchas voces. Cualquiera de nosotros puede escuchar las voces que quiera, pero la voz de Dios es única. Y la voz de Dios no simplemente habla al oído como alguien que se le acerca y le dice algo a usted. No, la voz de Dios penetra. La voz de Dios se va a los huesos, a los tuétanos. La voz de Dios se va al alma, al espíritu. Este era un hombre que tenía muchas prerrogativas, muchas garantías humanas, sociales, intelectuales, y no iba a sacudirse por cualquier cosa. Pero allí se sacudió, porque delante de la presencia de Dios
tiembla la tierra, el viento obedece, el mar obedece, el diablo obedece, el infierno obedece. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Él temblando dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí viene otra parte importante, interesante. Los hombres que iban con Saulo, porque no andaba solo, era una comisión delegada para destruir, para arrasar con los creyentes, poder en la sangre de Cristo. Pero esos hombres que iban con él se pararon atónitos, aterrados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y aquí en los versos que leímos del capítulo 22, el verso 6, él cuenta que lo rodeó una luz de repente y habla de la hora. Dice: yo iba a Damasco como al mediodía. Y eso resalta el poder de esa luz. Porque cualquier candelilla alumbra de noche, pero no cualquier luz alumbra cuando el sol está alumbrando. Pero como a mediodía, y de repente me rodeó mucha luz. Qué maravilla, hermano. Mucha luz. Y él entendía que esa luz venía del cielo. Y caí al suelo. Oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Oiga esto. Vieron la luz los que estaban con él y se espantaron solo de ver la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Qué nota usted en esta palabra? ¿Qué está entendiendo? Que usted puede estar en medio de una multitud, y si Dios le habló a usted mientras ora, mientras oye la palabra, porque Dios le está hablando ya. Dios ya nos está hablando. Pero hay gente que puede estar al lado suyo y no entiende. Porque mientras la persona no abra el corazón y no sea el propósito de Dios para hablar a esa persona, en ese momento nada va a entender. Hay gente que oyen los ruidos y ven las luces y ven todo, pero no entienden nada. Aquí dice que ellos oyeron, vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esa experiencia era exclusiva para él, a él. Hay ocasiones, hermano, que Dios tiene un propósito con una persona y puede hablarle a todos, pero el que entendió fue él. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de
estar oyendo un mensaje y ha oído y puede ya oír una hora o más y todo está normal. Pero de repente hay una frase, hay una palabra, que esa palabra o esa frase es la que su alma necesitaba. O ha estado orando por una respuesta, pidiendo a Dios una respuesta. Si ha estado usted orando a Dios y pidiendo a Dios una respuesta, es a usted que Dios le va a hablar. La otra persona está al lado suyo, o puede estar rodeado de personas y no entendieron nada, pero usted sí entendió. Y sale diciendo: Dios me habló, Dios me confirmó. Y el otro dice: pero yo no entendí nada, pero yo sí lo entendí. Yo sí, era para mí. Por eso hay gente que dice: Dios me habló a mí. Esa palabra era para mí. Para mí. Alabado sea Dios. Esa palabra era para mí. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Que entendamos y que le pidamos a Dios que nos hable. Tenemos que pedirle al Señor que nos hable. Y pedirle al Señor: ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y Dios le va a hablar. Dios le va a decir: esto es lo que yo quiero que usted haga. Aleluya. Esto es lo que quiero lo que yo quiero que usted haga. Lo que yo quiero, dice el Señor, que usted entienda. Porque mientras la persona no entienda, no tenga una experiencia personal en su vida, será una carretilla. Habrá que estarlo empujando. Habrá que estarle diciendo: ya es la hora de ir al templo. Habrá que estarle llamando, motivándolo. Hay gente que se ofende porque nadie los llama por teléfono. Pero el que tiene una experiencia con Dios, si lo llaman bien y si no lo llaman bien, no lo necesita. Es que no lo necesita. Porque tiene una experiencia. Pero el que no, hay que estar bregando con él. Desde mandarlo a bañarse. Ya se bañó, ya es tarde, ya es la hora. Y esa es una batalla de todo el tiempo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque la persona tiene que tener una experiencia. Y cuando tenemos ese impacto en nuestra vida, caminamos solos. No necesita decirle: hermano, si usted tiene una necesidad, quédese otro tiempo a orar el día viernes. El que no tiene esa experiencia, arranca y se va. ¿Qué importa? Pero si yo tengo una necesidad y he sido impactado por el poder de Dios, yo quiero llenar mi vida, quiero asegurar mi vida. Porque tenemos un enemigo alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien tragarse. Poder en la sangre de Cristo. Esta experiencia fue personal. Para él. Para él. Él vio la luz. Él escuchó la voz. Y oiga, él entendió. Aleluya. Ellos se espantaron, pero no entendieron. Porque la palabra no era para un grupo, era para esa persona.
La palabra era para él. Gloria al Señor. Para él era esa palabra. Quiero que lea conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 32, encontramos un relato poderoso que nos habla y nos muestra acerca de lo que estamos predicando, desarrollando, escudriñando en la palabra. El capítulo 32, verso 24 dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En primer lugar, cuando alguien necesita en su vida, debe luchar, no para medir sencillamente un tiempo, que si se establecen 30 minutos de oración, llega 5 minutos después o 10 minutos después y ya no son 30, sino son 20. El que tiene una necesidad se va a enfrentar en una batalla y en lugar de llegar los 30, va a llegar los 60. Va a orar una hora por lo menos. Va a ponerle más cuerpo a la oración porque está peleando una batalla. Este hombre tenía un nombre, que su nombre tenía un significado de derrota, de fracaso, y que el que lo veía en él un tramposo, una persona, un ladrón, alguien que no se podía confiar en él. Y él lo sabía y estaba arrastrando eso. Alabado sea Dios. Y tenía una situación con su propio hermano que le había anunciado que lo iba a eliminar en su momento. Y llegó el tiempo de encontrarse y aquel hombre estaba asustado, temblaba, porque su hermano traía 400 hombres y él pensó que venía a acabar con lo que él tenía, con las ovejas, con las vacas y con los siervos que tenía, y se asustó y se espantó y se concientizó de su situación y de su condición. Y entonces repartió el campamento que él tenía en 4 grupos y dijo: si Esaú ataca este trozo, esta parte del rebaño y de los siervos, el otro atacará a su contendor. Eso lo tenía en la mente, pero él no sabía lo que iba a pasar. Y aquí dice que él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y hay un elemento importante, hermano, que a veces nosotros queremos que toda la familia, que todo el grupo, que todos los jóvenes o que todas las damas o caballeros se metan en un propósito, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, porque las experiencias personales más gloriosas de la vida de cualquier ser humano tiene que buscarlas en la soledad. No es acompañado. Eso es bueno que si usted
mantiene la unidad y se acostumbró a orar con su esposa agarrado de la mano, doblen las rodillas y oren, eso no es un pecado. Se tome de las manos de sus hijos y oren todos, eso es bueno. Pero si usted está buscando un cambio en su vida, una solución en su vida, si usted está buscando un cambio económico inclusive, esa es una batalla y es una lucha de pelear. Está buscando un cambio físico, no para ser más elegante, no, un cambio de tantas plagas, porque se le quita una y le cae otra, se le quita esa y le cae otra. Pues hay que meterse en una batalla. Alabado sea Dios. Esa pelea no la va a pelear otro. Esa batalla no la va a pelear otro. Es usted, soy yo. Tenemos que entrar en eso. ¿Qué es? ¿Qué enemigo tiene de frente? ¿Cuál es el enemigo que lo está humillando? Porque los enemigos humillan, hermano. ¿Cuál es el enemigo que lo está humillando a usted? Que la semana pasada tenía una enfermedad y hoy tengo otra y mañana otra y ya estoy preparado para la otra semana. No, señor. Se tiene que trancar. El enemigo tiene que caer bajo el estrado de sus pies, porque usted es hijo de Dios. Y el Señor le dijo: hollaréis serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero tiene que enfrentarse con unas oracioncitas ahí de pasar el tiempo, y entre dormido y despierto seguirán las plagas cayendo encima. Seguirá esa vida económica mal. Sí, señor. Eso hay que pelear una batalla. No es sencillamente arrodillarse y medio orar y cabecear un rato ya. No, eso tal vez sobrevivas con eso. Pero ganar una batalla, no, señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la tierra prometida al pueblo a través de Josué, se la entregó. Ahí está. Ya pasaron el Jordán, ya pasaron a la tierra prometida, ya estaban allá. Ahora esa tierra fluye leche y miel, ya está todo. Está dado, está entregado. Así como a usted, Dios, el Señor le entregó la salud, porque Él pagó en su cuerpo en el madero de la cruz. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y Él llevó nuestras. Llevó nuestras enfermedades. Eso está dado. Eso está dicho. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar en la pelea. Porque el enemigo quiere mantener la enfermedad, quiere mantener la miseria, quiere mantener la ruina, quiere mantener el hambre, quiere mantener todos los enemigos que pueda. Pero no, el Señor los derrotó en la cruz del Calvario. Y yo tengo que tomar la autoridad y pelear esa batalla. Poder en el nombre de Jesús. Para ellos tomar posesión de los trozos o los espacios o las grandes extensiones de terreno que a cada tribu se le asignó, tuvieron que pelear una batalla a muerte. Porque eso es, la tierra estaba así, ahí estaba, pero ahí estaban los enemigos. Cualquier bendición que usted quiera, tiene que pelear. ¿Por qué?
Porque el enemigo está posesionado de eso. El enemigo está posesionado de eso que es para su vida. Y usted tiene que pelear y quitarlo de ahí, echarlo fuera. En el nombre de Jesucristo, echar fuera lo que está estorbando la bendición de su casa, lo que estorba la bendición de su trabajo, lo que estorba la bendición de su hogar, de su matrimonio, de su familia. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Pero hay que doblar las rodillas. Eso no es así. No crea. Como un falso predicador decía: yo solo salgo y le digo al diablo, vete, y se va. Olvídese. Usted sabe que para conseguir cualquier cosa en una iglesia que habla, que profesa la verdad y que defiende la verdad, tiene el infierno entero en contra. Para conseguir una silla hay que ayunar. Pero una iglesia mundana puede llegarle un tráiler con sillas regaladas a una iglesia que busca a Dios, que sirve a Dios, que se opone al infierno. No le llega. No le llega. Pero ni las ofrendas siquiera. Hay una oposición abierta. Alabado sea Dios. Él quería que cambiara su vida. Esa vida no la quería ya. Estaba cansado de esa vida de trampas, de mentira, de engaño, de todo conseguirlo a costa de trampas y de engaño, de falsedad, de hipocresía. Y hermano, la vida de la persona debe cansarse de una vida pobre, una vida de ruina, una vida de fracaso, una vida de solo arrastrar los pies. Hay que cansarse de eso, hermano, y hay que rebelarse contra eso. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que meterse en la soledad. Apártese. Si ahí dentro de su familia no lo puede hacer, busque un cuarto aparte. Si no puede ahí, busque un monte aunque sea. Pero métase a buscar a Dios y a reprender y a desbaratar ese imperio de la iniquidad, de la miseria, de la basura, de la enfermedad, de la plaga. La sangre de Cristo tiene poder. Ese hombre allí estaba en la soledad meditando: ¿cómo voy a hacer para encontrarme con el enemigo que venía? Y ya se había dado cuenta que venía con 400 hombres. Y allí le apareció el ángel del Señor en la soledad. Dejó su familia por allá, lejos, y se metió solo en aquel monte. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esa es una pelea a muerte. Hay peleas que no pueden ser ahí como con risa y con bromas. Hay peleas de bromas. Para hacer un cambio en la vida, para conseguir las cosas que usted está esperando, hay que meterse, y meterse de verdad, a luchar
en la soledad. Alabado sea Dios. Aleluya. El viernes les dije a los hermanos, todos los que tienen que irse por la razón que sea y no pueden estar en la vigilia, no lleguen a dormir, busquen un sitio en su casa y ore. Si yo preguntara a quiénes lo hicieron, mejor no pregunto. Porque es que ese es el problema. Ese es el problema. Y aquí dice la palabra, así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no, no te dejaré si no me bendices. Así tiene que ser. En la soledad no había quien lo interrumpiera, no había quien lo llamara por teléfono, no había nadie que viniera a interrumpirlo mientras oraba y peleaba su propia batalla. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque ahí estaba el problema. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Serás príncipe de Dios, ya no tramposo y mentiroso. Tiene que haber un cambio, pero ¿cuándo? Después de la batalla. Alguien escribió un coro que así dice, ¿no? Después de la batalla nos coronará, Él nos coronará, Él nos coronará. Es después, no antes. Usted no puede estar esperando una victoria sin pelearla. Sin pelearla. El enemigo le va a quitar hasta el bocado que se va a comer. Y literalmente así es, hermano. Hay gente que sirvieron a la mesa el plato y solo mira y no puedo. Estoy que me vomito, dice. ¿Le quitó el diablo el bocado? Sí. No se lo pudo comer. Y aunque tenga, no puede comer. ¿Por qué no come? Es que la úlcera. Es que el hígado. Es que el riñón. ¿Qué tiene que ver el riñón con la panza, hermano? Una situación complicada. Complicada. Por eso hay que pelear esa batalla. Hay que entrarle con la espada de frente. Y hermano, este hombre salió de allí, de la presencia de Dios representada por aquel personaje celestial, y se fue, pero fue cojo para toda la vida. Eso quiere decir que quedó marcado en el alma y en su cuerpo. ¿Cuándo se iba a olvidar? Se iba arrastrando su pierna para todas partes. ¡Cojo! Ahora ya no le decían Jacob, ahora le decían el cojo. Arrastrando su pierna, pero impactado. Y me imagino que este hombre algún día fue a mirar dónde se había encontrado con ese ángel y dónde lo revolcó y dónde le desencajó el muslo de la pierna, lo dejó arrastrando su pierna por toda la vida, pero bendecido. ¿Escuchó lo que dije? Pero bendecido.
De nada le sirven sus dos grandes piernas y bajo una miseria. De nada le sirve ese cuerpo que usted tiene, señora, señorita, que ya no le cabe ninguna ropa. Pero, ¿está bendecida? No. Es mejor un esqueleto. Pero que tenga la bendición encima. Que esté la bendición, hermano. Lo que nos importa es la bendición. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que Dios pone en las manos bajo su bendición es bendición y no hay tristeza, no hay afanes. Aleluya, aleluya. No hay lamentos. Hay gente que tiene algo en las manos, pero está lamentando. Tiene una posesión, pero está lamentándose. Que a la casa se le meten los zorros, se le meten las culebras, se le mete de todo. La bendición de Dios enriquece. Pero tiene que haber una pelea. Para ganar, para pelear se necesitan dos. Y el Señor nos ha dado la espada para pelear contra las tinieblas y para arrebatarle la bendición que es nuestra. Porque eso lo ganó el Señor en la cruz. Pero ¿por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo tiene? Porque esa pelea hay que pelearla. Y hay que arrebatarle esa bendición y quitársela de las garras. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Este hombre quedó marcado para toda la vida, física y espiritualmente. Porque ¿sabe usted lo que es sentir el calor de los brazos de un personaje sobrenatural que lo está ahogando, asfixiando, matando? Y que le diga: suélteme porque ya raya el alba, y el hombre tenga todavía el valor de decirle: no, no te suelto. No, de esta noche, de esta bendición, de este día de ayuno, no voy a salir igual, no voy a salir el mismo dormilón de siempre. No, aquí tiene que suceder algo. Algo. Levante sus manos y alabe. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, el capítulo 3 del libro de Éxodo habla también de este hombre, Moisés, que todos hemos oído, por lo menos la mayoría, y la mayoría ha leído todas las excusas que él puso para su llamamiento, que no podía, porque no podía hablar, no era de fácil palabra y un montón de cosas. Sin embargo, Dios bregó con él porque vio su corazón. Este no habla muy bonito, no es de fácil palabra, no tiene soltura en su lengua, una lengua atada, y habla a medias palabras, pero tiene un corazón importante. Entonces el Señor bregó con él, y el capítulo 3, verso 1 del libro de Éxodo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto
y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y él dijo: le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí fue su primera experiencia. Él vio esa zarza que no se consumía, y cuando se acerca le habla la voz del Señor y le dice: quita ese calzado, este lugar que está es santo. ¿Por qué? No era que fuera santo todo el tiempo, es que ahí estaba el santo de los santos, el Dios vivo. No había un ídolo allí de cemento, de tabla, ni de piedra, ni de yeso. Allí estaba la presencia viva del Dios vivo, del Dios de Israel. Allí estaba. Y por eso, donde está la presencia de Dios, hay santidad, pureza. La presencia de Dios en una vida le produce santificación, le produce santidad, le produce un cambio. La presencia de Dios, no la presencia de la religión, la presencia del Dios vivo. La presencia de Dios, del Dios vivo en una mujer, le produce reverencia, respeto, y la mujer empieza a vestirse honestamente sin que nadie se lo diga, porque fue impactada por la presencia de Dios. Si cargaba alhajas, aretes y cosas amarradas, cuando sienta y tenga un impacto con la presencia de Dios, todo eso va para el suelo, sin que nadie se lo diga, sin que nadie se lo diga. En un culto que teníamos hace muchos años, el local estaba cerca de una cocina donde estaban cocinando, y se habían contratado unas mujeres inconversas para hacer la comida, porque ninguna de las hermanas se comprometió ese día porque iba a haber una bendición y todos anunciaban una bendición grande y ninguna quiso cocinar. Entonces contrataron unas inconversas y estaban allá, pero se oía la voz en la cocina. La presencia de Dios empezó a moverse y descendió la gloria y todo el mundo a gritar, a llorar. Fue una experiencia tremenda. Unos se tiraban al suelo, otros danzaban y fue algo extraordinario. Pero no se quedó ahí. El llanto, hermano, invadió el lugar, y cuando nos dimos cuenta, aquellas mujeres que estaban allá eran inconversas y todas estaban en pantalón de hombre. Porque hay mujeres que se visten como un hombre, se ponen camisa de hombre, gorra de hombre,
pantalón de hombre, cincho de hombre y zapatos de hombre. Pues la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Si usted ve una iglesia toda mundana, toda liberal, toda destruida por el mundo, por las tinieblas, es porque allí la presencia de Dios no está. Aunque brinquen y griten, eso es carne. La presencia de Dios produce cambios. Pensé que usted lo creía. Porque fue la presencia de Dios la que me cambió a mí. Y la que ha cambiado a millones de hombres y mujeres en la tierra. No es la religión, no es una denominación, es la palabra y la presencia divina la que hace cambios. ¿Y sabe qué pasó? Esas mujeres dejaron las ollas allá en el fuego y empezaron a llorar y salieron corriendo y dieron la vuelta y llamaban a las hermanas de la iglesia que por favor les prestaran una falda para quitarse eso. ¿Quién les estaba diciendo? Mire, la que no tiene la presencia de Dios puede ir con Biblia y haciendo sus aeróbicos en la calle. Y no siente nada. Porque lo que tiene es una religión. Pero cuando la presencia de Dios está, la persona no puede seguir igual. El que Dios impacta no puede seguir igual. No volverá a ser el mismo. A Dios sea la gloria. Y tuvieron las hermanas que correr, unas que vivían cerca, a buscar unas faldas para prestárselas. Y unas blusas, porque usted sabe que los pecadores pues no les importa, no tienen moral, no tienen vergüenza de nada. Si no muestran abajo, muestran arriba. Entonces tuvieron que traerle perendengues de todos, hermano, y ponerlos y vestirlas, porque se sentían inmundas. ¿Quién les dijo? Si ellos fueron contratados para hacerle la comida a la congregación que estaba en un culto especial, pero no para que estuvieran ahí. Y se convirtieron de verdad. De verdad. Esta fue la experiencia que este hombre tuvo, que el Señor le dijo: quita el calzado, no te acerques, este lugar es santo. Y el hombre se tapó la cara, se tiró al piso a oír la voz de Dios, y Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. He venido para decirte que he oído a mi pueblo Israel clamando. Y entonces viene todo aquello que ya conocemos, que son las excusas que pone el hombre. Porque si hablamos de excusas, si lo van a mandar a usted a la obra, a servirle a Dios, empieza a poner un montón de excusas. Porque eso es natural. Ahora, si está impactado por el poder de Dios, no se pone a cuestionar de ninguna manera. Y eso era lo que el Señor quería hacer con él, impactarlo. Y mire que el capítulo 4, versículo 1, sigue el diálogo aquí entre Moisés y el Señor. Y dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y esto es muy importante. Esto parece sencillo, pero no, es muy importante.
que cuando usted le va a hablar a otro de Cristo, tiene que llevar la presencia de Dios en su vida. Porque no es estarle hablando del Señor y de la palabra y de pronto encendiendo un cigarrillo y fumando. No, tiene que haber presencia de Dios en su vida. Y él estaba argumentando, no me oirán, porque dirán, no ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Verso 2. Y él le respondió, una vara. Y mire, y le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Nunca se toma o se coge una culebra por la cola, porque va a levantar la cabeza y lo va a morder. Pero Dios es Dios. Y le está queriendo dar una experiencia a este hombre, dejarlo impactado, sellado para toda la vida. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. La vara la tiró al suelo y se convirtió en una culebra. Y ahora le dice, toma la culebra, la serpiente por la cola. Y cuando la agarró, se convirtió en la vara en su mano. Y entonces le dice el Señor, por esto creerán que Él se te ha aparecido, o que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Estas cosas, estos milagros, que no los está viendo otro, que son cuestiones personales, que es Dios el que le está diciendo, usted tiene un palo en la mano, tírelo al suelo y se vuelve una culebra. Ahora agárrela y se vuelve una vara. Ahora mete la mano aquí entre la playera, entre la camiseta y su piel. Y cuando la saca, salió leprosa. Son experiencias tremendas, que eso lo leemos así como muy pasivamente, pero yo no creo que alguno de nosotros vea que su mano y su brazo le salió, se le llenó de lepra y se quede como contento o tranquilo o medio adormitado. No. Y el Señor le dice, porque se espanta Moisés con esa mano llena de lepra, y él sabía lo que era la lepra. Y le dice, ahora mete otra vez la mano. Y cuando la metió y la volvió a sacar, estaba igual que la otra. Y el hombre quedó impactado, porque con esa vara Dios iba a usar a Moisés. Y le está diciendo lo que puede hacer esa vara, lo que puede hacer la mano de Moisés, lo que puede suceder. Está hablándole que no tenga miedo, que se le vaya a enfrentar, vaya y se enfrenta a Faraón. No importa lo que haya que hacer, ahí tienes una vara en la mano.
A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Este hombre quedó impactado para toda su vida. Todos necesitamos, hermano y hermana, todos. Necesitamos una experiencia personal. Que usted no esté hablando que, ay, que mire, que qué gran milagro que sucedió con fulano o con fulana. No, que usted esté hablando lo que sucedió conmigo. Mire, hace unos días le decía a unos hermanos, ustedes tuvieron la experiencia de pasar por esa pandemia, esa plaga, y de ser impactados y de ver la muerte ahí al lado de su cabecera. ¿Qué hizo usted? Le pregunté. ¿Qué hizo usted? Yo le prometí mucho al Señor. Hice votos con Él, me dijo. Yo espero que los cumpla, le dije. Porque una cosa es estar ahí al lado de la muerte y otra cosa es estar al frente de un comedor comiendo todo lo que le cabe en la panza. Pero ahí viendo la muerte cerquita. Eso se convierte en una experiencia. Y yo creo que todos los que sobreviven después de pasar una situación complicada como es esa plaga infernal que ha azotado el mundo y han logrado salir, y algunos han logrado salir, hermano, de un intubamiento de un hospital. Han estado intubados por semanas y han logrado salir vivos. Esa gente tiene una experiencia que tiene que haberlos hecho reaccionar y reflexionar. Y le decía yo a esta familia, nunca ustedes, espero yo, que vuelvan a ser iguales. Porque es que pasaron por el valle de sombra y de muerte. La experiencia la necesitamos, unos de una manera y otros de otra, unos bajo presión y otros voluntariamente, pero necesitamos esa experiencia. Alabado sea Dios. Ya voy terminando por el tiempo, pero solo quiero leerles una porción en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Léalo o anótelo. Glorificado sea Dios. 17:1 dice la palabra: entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y vino palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Hay mucho que decir de esto. Muchísimo que decir. Pero yo no sé si usted fuera sorprendido que de pronto estuviera en una situación complicada de hambre, que hubiera una peste sobre la tierra y que se hubiera acabado los sembrados y no hubiera nada de comprar, ningún lugar para comprar. Porque va a llegar ese día que puede haber mucho dinero en el bolsillo, pero no hay nada que comprar. Y de pronto Dios se acordara de su vida y enviara un caballo a llevarle comida. ¿Qué haría usted? ¿No es una experiencia? Allí no fue un caballo ni un cabro. Allí fueron aves carnívoras. Y traían carne y traían pan. Solo debe llegar la primera vez un ave con la carne, con el pan, y ponérselo en las manos e irse. Ya es una experiencia extraordinaria. Ya no hay que esperar más nada. Alabado sea Dios. Pero esto no fue por un día. Esto pasaron muchos días, meses, hasta que se secó el río. Se secó. Ahí bebía agua. Y el río se secó. Y entonces el Señor le dijo, vino palabra de Dios y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo ya preparé una viuda pobre. Ya la tengo preparada para librarte a ti del hambre y de la destrucción. No queda una persona impactada que de pronto esté orando y lleve semanas orando y de repente aparezca en la sala de su casa un bulto con comida. No va a ser impactado. No va a ser impactado. Por donde entró no sabemos, la puerta estaba cerrada, pero aquí hay un bulto con comida. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Dios es soberano, Dios es el dueño del oro y de la plata, de los montes, de las fuentes, de las aguas. Dios es el dueño de todos los sembrados de la tierra, de todos los recursos. Dios no dejará pasar hambre al justo. Aleluya. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vendrán muchas cosas sobre la tierra, plagas, pestes, enfermedades terribles. Pero Dios tiene un compromiso con sus hijos, con su pueblo. Dios tiene un compromiso con su pueblo. Y no importa. Oh, man. Oh, gloria. Oh, gloria al Altísimo Dios. No importa lo que va a devenir sobre la tierra. Dios utilizará todos los recursos que pueda y que tenga para sustentar a su pueblo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Pídele al Señor que te dé una experiencia. Que no tengan que estarte empujando para buscar a Dios. Dios omnipotente.
Oh, ahí está la presencia de Dios.